Desde San Marcos, la decana de América, Canal Web de Culturas. El día de hoy, nuevamente con su programa Pensadores Peruanos. Es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas de conocimientos que imparte la Universidad de San Marcos, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como de las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones que hoy están vigentes y también en las aplicaciones que de ellas se realizan. Damos la bienvenida al doctor Iván Rodríguez Chávez, ilustre sanmarquinos. Muy buenos días, doctor, sea usted bienvenido. Muchas gracias por darme esta oportunidad de participar en estas formas de comunicación con, en este caso, los sanmarquinos y también el público en general. Así es. Bueno, el doctor Iván Rodríguez Chávez es rector de la Universidad Ricardo Palma. Lleva 27 años como rector. Ha sido elegido 5 veces en forma consecutiva. El doctor Iván Rodríguez Chávez tiene como alma mater la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual obtuvo el grado de doctor por su investigación, planteamiento sobre el concepto de literatura peruana, su periodización y consideración pedagógica en el diseño de los programas de educación primaria y secundaria. Asimismo, se tituló de abogado en esta casa de estudios. Se ha desempeñado como profesor de literatura peruana y teoría del derecho. Ha realizado labores de docente en el posgrado en legislación universitaria. Ha dictado conferencias en el Perú y el extranjero, en Chile, Argentina, España, Brasil, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América, en Japón y el Ecuador. Es un insigne escritor y ensayista peruanista. Ha publicado un extenso número de libros, como La ortografía política de Vallejo, El derecho en el mundo es ancho y ajeno, Entre la incomprensión y el deber, la Universidad Peruana hasta la década del 80, Introducción al derecho, Otra ventana sobre Ricardo Palma, César Vallejo al pie del orbe. Ha publicado numerosos artículos en revistas educativas, científicas, jurídicas y culturales del país y del extranjero. A lo largo del tiempo ha ejercido cargos en la Universidad Ricardo Palma, de director universitario, jefe del departamento, director del programa, decano y vicerrector. Actualmente es rector de la Universidad Ricardo Palma, son 27 años de rector, de manera ininterrumpida en 5 elecciones. Ha sido vocal de las organizaciones y redes del Consejo Ejecutivo Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, presidente del Consejo Universitario Iberoamericano, presidente del Consejo Universitario Andino y decorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta por el Ministerio de Educación del Perú. Así es, y presentamos hoy pues al doctor Iván Rodríguez y vamos a conversar sobre el tema ser maestro en el Perú. Doctor Iván, ser maestro es una forma hermosa de sentir la vida, porque el trabajo con niños, adolescentes, jóvenes y adultos permiten la realización e inserción al mundo social y laboral en la toma de conciencia en el ejercicio de sus derechos. ¿Alguna opinión suya sobre esta reflexión? Bueno, la contestaría primero recordando una frase de José Antonio Encinas, ¿no?, que señala que no hay mejor función y la función más alta y noble que la de ser maestro, ¿no? Y eso es así, ¿no?
educación y el trabajo de educador, pues es un trabajo verdaderamente de trascendencia social, es muy humano y es un trabajo que va más allá de lo que puede significar el ejercicio de una profesión, ¿no? Entonces, requiere de convicciones, cualidades, capacidades y fundamentalmente de estar suficientemente humanizado para contagiar y proyectar esa actitud a los demás. Efectivamente, doctor. Esto tiene que ver mucho con la formación del docente, ¿no? La formación del maestro, tanto en institutos como en universidades. Y realmente, si logra una buena formación y realmente tiene las experiencias y el conocimiento adecuado, ¿por qué debe dar un examen para ingresar a la docencia y someterse a la meritocracia? Bueno, podría contestar de esta manera. Hasta hace unos 50 años o un poco más, el magisterio era una dedicación vocacional. Para ser profesor tenía que verdaderamente gustarle, sentir esa inclinación y ejercerlo, porque social y económicamente, fundamentalmente desde el punto de vista económico, no era pues una actividad adecuadamente remunerada, ¿no? La historia del magisterio en el Perú es desde el punto de vista socioeconómico, pues es muy triste, ¿no? Desolador, porque los profesores siempre estuvieron rodeados de pobreza y hasta de miseria. Los profesores acá en Lima y en la costa se morían tuberculosos, no tenían ni cómo curarse, y cuando morían para el sepelio, las amistades familiares y vecindades tenían que hacer una erogación. Entonces, ahí sí efectivamente, pues quienes escogían dedicarse a la enseñanza eran personas que prácticamente al escoger este trabajo estaban renunciando a una forma de vida mucho más mucho mejor desde el punto de vista socioeconómico. Pero ya eso ha cambiado. Ahora el magisterio es una profesión, pero a la vez la profesionalización del magisterio ha traído algunas consecuencias que significan pérdidas. Por ejemplo, los maestros han tenido una estimación social muy grande. No ganaban, los sueldos eran miserables, ¿no? Recordemos que el propio Vallejo, que fue maestro en Trujillo y luego acá en Guadalupe un tiempo y en otro colegio particular de Lima, en uno de sus poemas dice los 5 soles, ¿no? Porque ganaban 5 soles los maestros, ¿no? En esos tiempos. Entonces, ese problema, esa situación siempre ha sido permanente, salvo una excepción que quiero también recordar en honor a la verdad, ¿no? Que es la ley 15.215, a la que nos hemos acogido nosotros, ¿no? Cuando hemos egresado de la universidad, hemos entrado a ese régimen de la ley 15.215, que a mi manera de ver y por los estudios que hago sobre los problemas educativos del Perú, pues ha sido la mejor ley para el magisterio, porque establecía un sueldo mensual de 4,000 y tantos soles,
que en esos tiempos pues nadie lo ganaba, ¿no? Los sueldos promedios eran mucho menores, y establecía esta posibilidad de ascenso sin dejar el aula, ¿no? Estableció la línea de ascenso de la primera hasta la octava clase sin abandonar el aula. Y era un nuevo diseño respecto al modelo tradicional, que el ascenso del profesor y la mejora del profesor se lograba saliendo de la docencia, dejando el aula y entrando a la administración universitaria. Entonces, con esta profesionalización de la educación del magisterio, pues hay a la vez unas ganancias y a la vez pérdidas, ¿no? Considero que una de las pérdidas es la estimación social. Ya en el Perú el profesor ya no tiene la valoración social que tenía antes, ¿no? La ha perdido, y justo porque la profesionalización se liga pues a las condiciones socioeconómicas compensatorias del trabajo, y vienen las reclamaciones de mejores sueldos, viene también los conflictos que terminan en huelgas, que terminan en manifestaciones públicas, donde la imagen clásica del maestro va desapareciendo, ¿no? Y aparece la figura de un profesional que, como cualquier otro ciudadano, reclama derechos, ¿no? Pero eso significa pues un alejamiento de esa imagen que había de apostolado, de entrega a la labor educativa, sin renunciando a todo lo que fuera las condiciones socioeconómicas y laborales que implican una actividad, ¿no? Así que esa es una de las pérdidas más apreciadas, más palpables, que considero que debe el profesorado recuperar, ¿no? Y recuperar eso no implica renunciar a sus derechos profesionales, sino simplemente que debe de no concretarse a ser un comunicador pedagógico con buena formación didáctica, sino que tiene que recuperar su rol educacional, ¿no? Que ahora estaría eso no atendido por el profesor, ¿no? El profesor se quedaría actualmente en la labor instruccional, ¿no? Solo en la transmisión del conocimiento, pero ya no ve los otros aspectos que implica formar, que implica educar. Claro, vemos que el salario promedio de los profesores llega a 2.950 soles mensuales, ¿no? Realmente este salario no les alcanza pues para mantener una familia, por ejemplo, de 4 personas, para atender sus necesidades alimentarias, de pasajes, materiales e instrumentos pedagógicos, bibliográficos y otros, ¿no? Y de allí que esté reclamando, organizándose y haciendo movilizaciones. Propiamente ellos han apostado también por la sindicalización, ¿no? Sí. Como cualquier otro profesional, ¿no? Para negociar sus salarios, sus condiciones de trabajo y de vida, pues de manera colectiva. Y por eso que aparece también el SUTEP, por ejemplo, aunque con algunas divisiones, pero ahí se mantiene como organismo de lucha y de defensa de los intereses de los maestros, ¿no?
realmente vemos que el salario o el sueldo realmente está bajando, ¿no? Sabemos que en el Perú existen más o menos 424.930 docentes, de los cuales 221.000 son nombrados y 203.000 contratados. Ahí en todo caso se aplica también este principio de la meritocracia. ¿Cuáles serían las limitaciones, ¿no?, que ahora tiene el docente cuando ejerce su derecho a la sindicalización y a la movilización, al reclamo y a sus luchas? Bueno, aquí tenemos que primeramente señalar la mala política del Estado, ¿no? Quizás la inexistencia de una política que promueva verdaderamente la educación y que implique, como representó esa ley 15215, que implique, en primer lugar, para mí dos cosas. Una, un alumno sano, un alumno bien nutrido, un alumno que no tenga estos problemas de la anemia, del raquitismo, ni de la desnutrición, ¿no? Eso para mí, la mejora de la educación y poner la educación en el cauce del desarrollo y del bien común y del servicio público implicaría, primero, un alumno fortalecido, sano, eliminándole la desnutrición y todas las otras plagas que afecta al escolar, ¿no? Y lo otro, un profesor bien remunerado para que los dos sujetos de la educación, que comprenden el binomio humano, pues estén verdaderamente en condiciones dignas, ¿no? El docente en condiciones dignas de trabajar y el alumno en condiciones dignas también de estudiar. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa, no? Primero, que las políticas así haya formulaciones, se quedan en la letra, no se aplican en la realidad. La verdad es que siempre han tenido al magisterio con salarios sumamente bajos, ¿no? Esta ley 15215 que la vengo mencionando, pues apenas ingresó al gobierno la Junta Militar, pues la desactivó y se desactivó de tal manera que hasta ha llegado un profesor a ganar mucho menos que una pensión de una universidad particular donde estudiaban educación, ¿no? Las universidades particulares tuvieron que cerrar sus facultades de educación porque el estudiante de educación en la universidad particular iba a pagar una pensión más alta que el sueldo que iba a ganar. Entonces, esa era la paradoja más grande, ¿no? Es decir, sueldos verdaderamente de condena a la pobreza, a la necesidad permanente, que tampoco ese estado, pues, de anquilosamiento socioeconómico puede crear condiciones para que el profesor se esmere. Pero además de eso, sin políticas de becas, de perfeccionamiento, de capacitación. Y lo que señalaría como otro factor es que el principio de la remuneración en cuanto al magisterio se quiebra, porque la remuneración debe de representar un equilibrio entre el servicio y el sueldo, ¿no es verdad? Entonces, si el servicio del maestro es un servicio noble, elevado y de mucha significación para la sociedad, ¿cómo puede ser posible que le paguemos mal? Pero
en qué forma se quiebra el principio de la remuneración por la cantidad, ¿no? Es decir, lo que hace el Estado es que tengo tantos profesores, entonces si yo les pago, les doy un sueldo justo, que tiene que ser forzoso y necesariamente mayor que el que reciben ahora los profesores de educación básica, significaría para las arcas fiscales un egreso muy alto. Así es que al profesor le afecta y le perjudica la cantidad de maestros que tenga el país, porque allí, por esa cantidad de maestros, es que el Estado, pues, como que prorratea el fondo global que destina, y a los profesores les toca un sueldo completamente insuficiente para atender sus necesidades básicas, para que el docente pueda tener una vida digna, ¿no? Porque ya tiene que ver con la dignidad de la persona, y lo condena a vivir en condiciones infrahumanas, salvo que ocurra como pasa con la mayoría de profesores, primero que también tiene que trabajar forzoso y necesariamente la esposa o el esposo. Hablando desde el punto de vista del varón, la esposa también tiene que trabajar, uno. En segundo lugar, tenemos los casos que desarrolla paralelamente al magisterio una segunda actividad, ¿no? Como muchos de nosotros, en mi caso, yo abogado para poder tener ingresos económicos que me han permitido llevar una vida digna, con más o menos la atención de las necesidades básicas, y poder educar a nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, la mayoría de profesores, en la rama que fuera, tiene otra actividad, ¿no? Una actividad por la cual se dedica a la enseñanza, y paralelamente a eso o es abogado, o es periodista, o es comerciante, o tiene cualquier otra actividad económica. Entonces, eso, si bien es la vía de solución personal, socioeconómico del maestro, por otro lado, le afecta a él y le afecta al todo, porque no hace de la educación, de su trabajo como educador, no hace una dedicación exclusiva, no una actividad exclusiva. El ideal de tener una buena educación implica no solamente tener un profesor adecuadamente remunerado, sino que también se dedique de manera exclusiva a la educación, y que tenga a su vez los mecanismos que tiene que estar establecido por el Estado de mejora a través de programas de perfeccionamiento, a través de becas para el extranjero, para el Perú, que hace muchas décadas el Perú como Estado no tiene. Entonces, el profesor está prácticamente condenado a hacer un trabajo vegetativo, un trabajo más de entusiasmo que de verdaderamente de mayor despliegue de capacidades, porque está dividido, porque tiene que atender sus obligaciones paralelas, ¿no? Sus obligaciones laborales paralelas, y a lo mejor atiende pues más la actividad que mejor le reditúa recursos económicos. Entonces,
El cuadro es sin duda complejo, pero que debe de ser asumido por el Estado para verdaderamente reestructurar todo lo que es la educación y de esta manera verdaderamente prestar un buen servicio para que a través de la educación se consigan pues las mejores condiciones socioeconómicas de la población, ¿no? En general. También habría que decir que hay otras situaciones y otros problemas que ya no se explican tanto por cada persona individual que ejerce el magisterio, ¿no? Hay también otros casos de la dedicación al magisterio no teniendo título pedagógico, porque hasta ahora se cree que el ser profesor pues es una labor muy fácil y lo que hacen es aprender un texto determinado y repetirlo y creen que ya de esa manera están siendo profesores, ¿no? Pero y está la docencia como una ocupación secundaria, ¿no? En muchos de los casos transitoria, porque frente al desempleo, frente a los problemas y a las contingencias laborales que se le puede presentar a la persona, pues encuentra en la docencia, en el magisterio, una especie de refugio, ¿no? Y es hasta la fecha bastante penoso que en la composición del magisterio nacional, pues todavía haya quienes ejercen la docencia sin ningún título, sin título pedagógico, por la complejidad geográfica, cultural, social y también pues las expectativas de cada persona, ¿no? Toda persona tiene derecho a formularse sus expectativas y a organizar su vida para poder alcanzar esos objetivos de vida en una forma limpia, decorosa, digna, ¿no? A través de un trabajo que debe de ser suficientemente remunerado, no solo para cubrir las necesidades básicas, sino como se señalaba al comienzo, para que pueda tener unas cifras de su ingreso mensual para que por su cuenta pueda también llevar estudios en paralelo, ¿no? De mejora, de perfeccionamiento, de ampliación, en fin, hay tantas modalidades que uno puede estar ampliando su cultura, ampliando su bagaje para poder compartir después en las aulas con los alumnos. Doctor, efectivamente eso sucede. ¿Considera usted que los profesores también deben investigar para poder enseñar? Investigar sobre la metodología, sobre la pedagogía, sobre los contenidos, ¿no? Que van a exponer o van a compartir con sus alumnos, en todo caso conocer también las nuevas tecnologías de la enseñanza, etcétera. ¿Podría realmente investigar el docente? Sí, yo considero que sí, ¿no? El trabajo de la docencia es un trabajo de reelaboración del conocimiento. Acordémonos lo que nos decían nuestros maestros en nuestra época de estudiantes en San Marcos, ¿no? El profesor siempre sabe doble, tiene doble conocimiento, ¿no? Uno para él y otro para los demás, ¿no? Porque es verdad, uno puede darse cuenta que para enseñar uno reflexiona, medita, vuelve a hacerlo, porque una cosa es
tener el conocimiento para uno y otra es para hacerle, transmitirlo, ¿no? Para transmitirlo. Así es que la investigación es fundamental, porque yo digo lo siguiente: el profesor tiene un sitial en en esta relación de autor, ya sea de un tratado de ciencia o de cualquier área del conocimiento, o de arte o de literatura. El profesor es intermedia entre el autor y el destinatario, ¿no? Entre el autor y el destinatario. Entonces, si nosotros nos ponemos a leer un tratado de filosofía, no va a ser pues muy difícil, ¿no? Pero si asistimos a una clase como era la del doctor Salazar Bondi o como era el del doctor Russo Delgado, pues o también de Luis Felipe Alarco en metafísica, uno entendía perfectamente, ¿no? Entonces, para mí el profesor tiene un sitial, y su sitial es hacer fácil lo difícil, hacer fácil lo difícil. Entonces, esta tarea de hacer fácil lo difícil implica una reelaboración, un producto intermedio, ¿no? Que sirve para sentar las bases en el destinatario, que viene a ser el alumno, para que él pueda asimilar, captar, comprender, no más que memorizar. Es decir, no se puede eliminar la memoria, ¿no? Porque sin la memoria no podemos vivir, pero tendría que estar reducida a un porcentaje menor. Pero de todas maneras, el profesor tiene que reelaborar, y para eso pues tiene que leer, ¿no? El profesor tiene que ser un profesor lector de cualquiera de las especialidades, matemáticas, química, física, es decir, de todas, biología, química, de todas las áreas. El profesor tiene que ser lector y tiene que tener cultura general, ¿no? Por algo, acordémonos que por siglos en la universidad al profesor también se le llamaba lector, ¿no? En los documentos de la historia de la universidad en Europa Occidental, de la cual San Marcos y la Universidad Peruana forma parte, se decía así, el lector, ¿no? Porque además el catedrático tenía que llevar su lección escrita y tenía que leerla, ¿no? Entonces, el profesor tiene que ser forzoso y necesariamente lector. Y leer quiere decir, pues, descubrir, abrir caminos, reelaborar, porque por eso es pedagogo, pues, ¿no? Porque la teoría de la relatividad, ¿cómo le enseño? Si la persona se pone a leer de modo directo, pues de repente se le hace una confusión en la cabeza y no sabe qué cosa, cómo explicar eso, ¿no? Pero el profesor le va a dar una clase sobre la teoría de la relatividad y qué bien que va a entender, pues, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo bastante delicado, porque lograr ese objetivo que el alumno pueda captar, pueda comprender, ¿no? Es el interés fundamental del profesor, y haría que ese profesor sea tal, ¿no? Si lo logra. Si no lo logra, pues entonces no estaría él también para esculpirse como profesor. Doctor Iván, ya que usted nos ha hecho recordar a los doctores Russo Delgado, ¿no? Felipe Alarco, también y otros filósofos como Augusto Salazar Bondi. ¿Qué recuerda usted de don Emilio Barrantes y del doctor José Jiménez Borja? Mire, para mí el doctor José Jiménez Borja
fue un gran maestro y un gran profesor, ¿no? Por algo en su tiempo lo consideraban el mejor filólogo, el conocedor número uno de la gramática, y a la vez era pues un gran maestro, ¿no? Y hacía honor a su cátedra de didáctica de la lengua y la literatura, ¿no? Que en ese tiempo no se llamaba así, sino era didáctica del castellano y la literatura, porque cada clase que daba él era un modelo de clase. Y lo mismo podría decir pues del doctor Alfredo Rebasa Costa, ¿no? En Historia de la Educación, que su clase era pues verdaderamente una clase con una didáctica muy marcada, ¿no? Y así el doctor Salazar Bondi, yo le he escuchado clases sin tener obligación, porque aprobé en el primer año y me gustó tanto sus clases que yo asistía como alumno o libre, pero asistía para escucharlo, y puedo dar testimonio que yo lo he escuchado como 3 años seguidos, y ninguno de los puedo decir que ha repetido las clases, los contenidos, ¿no? Y introdujo en la enseñanza-aprendizaje de la filosofía el método del análisis, interpretación y comentario de texto. Con mi promoción hizo eso, ¿no? Porque hasta antes de la promoción del 65, él exoneraba el examen final de diciembre a los que en el mes de julio sacaban la nota de 13, y con la promoción nuestra hizo un cambio y nos tomó examen oral. Entonces fue la primera vez que tomó en diciembre examen oral, y nos tomó, se llevó pues como creo que un mes. Yo recuerdo que hasta porque soy de la R, ¿no? Rodríguez, me tocó probablemente a mediados de enero, y teníamos que ir al aula, y él llamaba al alumno que había obtenido la nota de 13, que era la más alta que ponía en julio, y primero nos hacía las preguntas, y después se iba con una buena cantidad de libros, y después abría uno de los libros y nos decía: lea usted esta página o esta parte, y luego de eso nos decía: a ver, usted qué idea encuentra usted ahí, es decir, el análisis, la interpretación y el comentario del texto filosófico, ¿no? Entonces eran pues profesores que había que escucharlo. A Jiménez Borja, desde que entraba, con todas las actividades que debe desarrollar un profesor en clase, ¿no? Es decir, desde la lista que pasaba de asistencia, y cuidado que sus clases eran a las 8, y el alumno que llegaba a 5 para las 8 ya no tenía sitio donde sentarse, y que las clases se escuchaban hasta de pie. Y él, después de la lista, pasaba a las preguntas sobre los temas ya desarrollados, hacía la motivación, hacía todo lo que recomiendan para una clase, pues él las hacía, ¿no? Y en las 2 horas, pues eran 2 horas de 120 minutos, ¿no? Y así por el estilo. Nosotros, el doctor Barrantes también tenía en pedagogía su método de desarrollar las clases, y eran además clases muy estimulantes, ¿no? Todos nosotros de estas épocas de oro de San Marcos hemos podido apreciar y ser parte, cómo se levantaban los brazos de los alumnos para intervenir en las clases, y había muchísima intervención en las clases, ¿no? No solo preguntando, sino también aportando
explicaciones de lo mismo desde otro enfoque, desde otra corriente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hemos tenido profesores con un gran desarrollo pedagógico y cultural que eran pues como alguien ha dicho y pozo de saber, ¿no? El doctor Manuel Beltrá, Tauro del Pino, es decir, la lista es grande, Luis Alberto Sánchez, igual, ¿no? Luis Alberto Sánchez en una clase sobre la Revolución Mexicana, todos los alumnos asistentes en su clase de Historia de América, absolutamente todos, cuando se cumplieron los 60 minutos, le pedimos que continuara. Y él volvió a continuar. Y él no usaba la pizarra, ya después podemos saber por qué, porque ya estaba con ceguera, ya estaba ciego. Entonces a él le ayudaba un asistente hasta que subía al costado del escritorio y él de pie, cerca a la ventana, de pie, daba su clase, pero eran pues unas clases muy ordenadas, muy sistematizadas, dosificadas, y caramba, a todo el alumnado le gustó tanto que le pedimos que continuara, y él continuó, y cuando ese segundo tramo ya también llegó al final, le volvimos a pedir y él arrancó un tercer tramo, es decir, tenía material para transmitir, que era pues así admirable, ¿no? Así es que hemos disfrutado de profesores, como estoy mencionando, igual Washington Delgado, Tamayo Vargas, y otros más, ¿no? Que han sido verdaderamente docentes con tal nivel que han tenido mucho que darnos, y además no solamente la información, sino cumplían con lo que decían, ¿no? En una ocasión el doctor Manuel Beltrá decía, ¿no? Las clases universitarias son el resultado de la lectura de muchos libros, ¿no? Y la elaboración del profesor. Lo decía, pero la clase universitaria está dirigida para despertar el interés en el estudiante por seguir estudiando, por conocer más, por saber más. Y era así, ¿no? En mi caso, por ejemplo, terminábamos la clase de Historia del Arte y tenía blancos de horarios y me iba a la biblioteca a consultar libros, porque era él un libro abierto y decía tantas cosas que ya le picaban pues a uno la curiosidad y el deseo de leer y de conocer, ¿no? Así es que hemos tenidos muy buenos modelos, y bueno, hay que esforzarse por tratar de seguir esos modelos, ¿no? Excelente, doctor Iván. Claro, uno recuerda pues los años primeros de la universidad, ¿no? Como no recordar eso, maestro, como a Luis Alberto Sánchez. Recuerdo que así como hizo desde el PRI en México, ¿no? Y lo llevó, digamos, la historia mexicana hasta 1810, años de la independencia mexicana, hizo lo mismo con el peronismo, ¿no? En la Sí, Argentina. claro. Sí, después hizo con Cuba y después hizo con el Imperio Amazónico. Bueno, realmente pues admirable, ¿no? Lo que hacía Luis Alberto Sánchez. Usted ha referido sobre Salazar Bondi, ¿no? Y recuerdo que él también publicó un libro sobre introducción a la filosofía para el nivel secundario, al igual Sí, que Francisco Miro Quesada, que sí, escribió un la libro de lógica, lógica. lógica. Y hoy día ya esos cursos de filosofía, lógica, psicología, economía política ya no se enseñan en nivel básico, en nivel de secundaria. Ahora todo lo ven como ciencias sociales en general. ¿Qué opina usted de eso, doctor? Bueno, las reformas educacionales a nivel básico, me parece a mí que
están empobreciendo muchísimo, ¿no? Porque han desfigurado las disciplinas y crean un problema a nivel universitario. El escolar que accede a la universidad no tiene idea de lo que es una disciplina, una ciencia, por la metodología con que le han enseñado. Y lo han formado en el nivel básico, ¿no? Y lamentablemente digo, por ejemplo, en lo que corresponde a la historia del Perú, que no se enseña, creo yo que de acá a unas generaciones en adelante, los peruanos no van a saber que descendemos de los incas, porque ya no saben, ¿no? Ya no se les enseña, ya no se les dice. Hay varias condenas, ¿no? Por ejemplo, mira, en el campo de la historia han condenado la historia biográfica. Bueno, puede aceptarse alguna de las objeciones, pero no por eso le vas a quitar la historia, ¿no? Nosotros en San Marcos hemos recibido también en cultura general historia de las instituciones, ¿no? Bueno, ya estaba, es un enfoque de la historia que no se liga centralmente en una persona, ¿no? Sí se pueden mencionar porque tal, en el caso de la época del virreinato, pues tal virrey dispuso esto, que Toledo así, que dispuso las reducciones, etcétera, ¿no? Pero lo que ahora ocurre en la educación básica es que ya al final no se les enseña nada de historia. También, miren, en el problema del lenguaje, se cambian los paradigmas. El paradigma antes era que la lengua culta, la de los escritores, era el modelo y se enseñaba gramática, ¿no? Y por eso nosotros podemos manejar pues, la concordancia de género y número y de cuando concuerda género o confluye o se junta sustantivos femeninos con masculinos y le ponemos un adjetivo, eso tiene que ir en masculino, etcétera, ¿no? Tenemos toda esa formación en el campo de la ortografía, de la redacción, de la sintaxis, todo lo que implica la expresión oral y escrita, ¿no? Pero después viene el paradigma que, con tal que se deje entender, no importa. Después de 30 años, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que ahora escriben como quieren, como se les ocurre. Por supuesto que estropean el idioma aún en la comunicación oral. El modelo ahora de cómo se habla ya no es el escritor, sino es el comunicador social que muchas veces no tiene formación pues idiomática, no tiene formación gramatical, entonces escuchamos y leemos horrores, nos horrorizamos, pero desconocemos, no nos acordamos que el propio Estado, con estas reformas de los planes de estudio, han dado esos saltos en que había mucha gramática. Bueno, debió de moderarse en todo caso la gramática, ¿no? Pero no eliminarla. Claro. Que había esto, ¿no? Que el pecado fue tal, elimine usted, eso no es la solución, ¿no? Entonces, igual en las matemáticas, ¿no? Nosotros hemos estudiado con las 4 operaciones que nos hacían bastantes ejercicios desde niños. Yo me acuerdo desde la preparatoria nos hacían, y después teníamos que saber la tabla del 1 al 12 completa, y luego pues cambian con la teoría de los conjuntos, que viene a ser un buen ejercicio intelectual, pero nada práctico para la vida real de la persona. Y se agrava más cuando dicen, ¿no? Las clases pueden venir con calculadora, entonces ahora, a ver, pues todos criticamos la tragedia de las matemáticas, pero es culpa del alumno, es culpa de la persona, ¿no? Pues es el sistema educacional que, entre comillas, hace reformas,
pero esas reformas no siempre vienen a ser las mejores para para tener un ciudadano y una persona con el manejo de conocimientos básicos. Y finalmente hay pues dos sistemas que se organizan, ¿no? Vamos a decir pedagógicos, uno de la educación para la vida y otro de la educación para el trabajo. Entonces, el tecnicismo, el pragmatismo pedagógico triunfa sobre lo demás y entonces tenemos ahora que todo el interés y toda la organización del sistema de la educación oficial se encamina a desarrollarle las competencias laborales, pero dejamos de lado todo el resto de la vida, porque el trabajo es una parte de la vida, no es toda la vida de la persona, ¿no? El trabajo es una parte. Hay muchas otras actividades que conforman lo que sería ya el conjunto de la vida social y personal, ¿no? Entonces, hay bastante empobrecimiento en general en la educación y probablemente pues tengamos con el tiempo mucho más personas que ahora ya se nota, ¿no? Porque condenan a la memoria, pero después los periodistas hacen reportajes en la calle y a un alumno le dicen, a un escolar le preguntan quién fue Tupac Amaru y no lo sabe contestar, ¿no? Al otro le preguntan quién es Ricardo Palma, tampoco, ¿no? Al otro le preguntan quién es Grau y tampoco sabe. Claro, pero si hemos eliminado pues de los planes de estudio, de la enseñanza de la historia, de la literatura, que si bien era pues una enseñanza basada en la biografía de los escritores y la sumatoria de las obras que habían publicado, pero eso no quiere decir que por eso lo vamos a condenar, ¿no? Ahora se emplea el método de la interpretación, análisis, interpretación y comentario de texto, pero eso también implica dar algunas notas biográficas sobre el autor, sobre la ubicación en la corriente literaria, es un poco de historia, y lo que ahora le llaman pues el estudio del texto dentro del contexto, ¿no? Entonces, pero los remedios tienen que ser sin tener que eliminar lo que es parte de una cultura general, ¿no? Y creo yo que todos los profesores sentimos eso, que ahora el alumno no tiene ni cultura de calle, porque ya tampoco hay vida de barrio, pues ya se eliminó la vida de barrio, ¿no? Entonces... Ya no tiene calle, doctor. Ya no tiene calle tampoco. Entonces, es una cuestión muy grave porque todos los problemas de la sociedad que le correspondía, por ejemplo, al hogar y a la familia, le están desplazando a la escuela, ¿no? Ahora la escuela tiene que ser el remedio de todo, pero a la escuela la están desmantelando de sus grandes herramientas de educación. Doctor, en verdad este tema es vasto. Hay muchos temas más de los cuales conversar. Por ejemplo, la situación de los profesores contratados, de los profesores jubilados, este asunto de la meritocracia, incluso como se habla mucho de que la calidad de educación en el Perú es buena. Sin embargo, por ejemplo, la evaluación internacional PISA, ¿no?, que evalúa de 0 a 6, ubica al 65% de nuestros escolares menores a 15 años con un nivel cognitivo igual a 1. Y la escala es de 1 a 6. Realmente cuando se pone nivel cognitivo igual a 1 es como si este niño o este alumno de 15 años tuviese 7 años, ¿no? Y claro, ahí se evalúa lo que percibe, lo que conoce, lo que comprende, lo que aplica, lo que analiza, sintetiza y evalúa, en fin. Es un punto que veríamos después, doctor. Finalmente, doctor, ¿cuál debe ser el compromiso del maestro con el país? Bueno, considero que el profesor, el maestro, tiene un compromiso
primero consigo mismo, y eso no significa el egoísmo, ¿no? Sino el que la función magisterial tenemos que asumirlo como un deber, como una actitud de vida, ¿no? Es decir, los que abrazamos el magisterio. Cuando yo he sido profesor en facultades de educación, siempre le decía, el que quiere hacer dinero y escoge educación, se ha equivocado. Dejen educación, retírense, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el problema y cuál es el futuro. Pero el asunto es que tiene por eso un compromiso con sí mismo, de lealtad, de fidelidad a su elección profesional, que seguiría descansando sobre la vocación. Y luego, pues, un compromiso grande con los alumnos, ¿no? Con los jóvenes, que me parece a mí que es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque lo que diga el profesor o le hace bien o le hace mal, ¿no? Cuántos traumas de alumnos, de personas vienen desde sus momentos de los primeros años de primaria hasta los que antes era el jardín de infancia, que ahora ya tiene otro nombre, pero que es lo mismo, es preescolar. El papel del profesor es vital para la cimentación de las bases de la personalidad de todo ser humano, pues que tiene la buena suerte o no buena suerte de tener como profesor o profesora a una persona que no tiene los atributos, que no tiene ese sentido de la responsabilidad. Entonces, tiene una gran responsabilidad con el país y yo digo hasta con la humanidad. Y su responsabilidad va fundamentalmente porque la educación tiene que contribuir para un desarrollo del que se habla poco, ¿no? Que es el desarrollo humano. ¿Sí? La educación siempre está comprendida como el proceso de humanización, y eso es verdad, ¿no? Porque nosotros también somos seres biológicos que hemos desarrollado la razón, hemos desarrollado los afectos, pero también ese es un sitial en la escala biológica que tenemos la espiritualidad y otras aportaciones culturales a las que no han llegado los animales y también la educación tiene que ser un proceso de humanización primero pues con el grupo de alumnos que podamos tener a nuestro cargo, pero a través de ellos con la sociedad y con la humanidad entera, ¿no? Creo que todos los maestros del mundo deberíamos de asumir un compromiso de ese tipo, de a despecho de todas las disposiciones que haya, a despecho de los modelos pedagógicos que oficialmente impongan, el profesor debe de ser profesor, educador, eso es, uno tiene que convencerse que no solamente es un tecnólogo de la comunicación pedagógica, sino que sea la materia que sea y sea el contenido de la clase que sea, el profesor tiene que educar. Nosotros tenemos, todas las personas y nosotros tenemos experiencias directas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto y hemos tenido como modelo a nuestros propios profesores y uno decía, yo quisiera ser como él, ¿no? Yo quisiera llegar a tener ese desarrollo como este doctor, ¿no? Siempre es modelo y uno sabe que es así, ¿no? Y luego, pues imagínense, yo recomiendo siempre, digo, prepárense bien, estén hasta tranquilos cuando entran al aula de clase, porque el profesor tiene en sus propias manos entrar en el corazón o no del alumno, ¿no? Si el alumno tiene una buena experiencia con un profesor, seguramente que lo va a querer y lo va a saludar cuando, como ocurre en muchos casos, que a uno lo saludan ya personas mayores que uno los ha tenido como alumnos cuando tenían 20 años y ahora pues han pasado 30 y ya tienen 50 y se acercan, ¿qué voy a reconocerlos? Pues no, pero ellos se acercan y dicen, usted ha sido mi profesor
en tal fecha, por tal tiempo, ¿no? Bueno, y como todos en el Perú, la gran mayoría somos profesores interuniversitarios, ya también uno no sabe ni, y le dice, ¿no? En tal universidad usted fue mi profesor, cosa que es experiencias, gestos que son muy agradables, ¿no? Porque si no lo quieren al profesor, no se acercan a darlo y no le van a decir usted fue mi profesor, ¿no? ¿Ah? Porque tienen malos recuerdos de él. Así es que por varios flancos el trabajo del maestro es un trabajo muy delicado y que uno mismo tiene que cuidarlo, ¿no? Bien, doctor Iván. Sabemos que hoy es el día del profesor universitario. Sí, así Y es. por eso un abrazo muy fuerte a todos los profesores y Sí. profesoras sanmarquinos, igualmente de el país, o sea, de todas las otras universidades. Doctor Iván, sus palabras finales para el programa Pensadores Peruanos. Bueno, primero el saludo es recíproco porque estamos entre profesores con título pedagógico y aún con la dignificación de ese título pedagógico en el día a día, ¿no? En el trabajo en las aulas. Así que también mis felicitaciones para usted, doctor Ramírez, y para todos los sanmarquinos docentes, ¿no? Y verdaderamente también de todo el país. Y decirles que siempre en el campo de la educación en el Perú vivimos de la etapa de las 7 vacas flacas bíblicas, ¿no? Ojalá que llegue algún momento la etapa de las vacas gordas bíblicas, ¿no? Entonces siempre trabajamos con remuneraciones estrechas y con muchas otras limitaciones, pero sabemos también sobreponernos a eso y perseverar en nuestra vocación. Yo agradezco mucho mi profesión de abogado porque digo, el derecho a mí me permitió seguir siendo profesor. Así es que el derecho me ha dado a mí la beca para que yo siga siendo profesor, porque sin el derecho hubiera tenido que dejar la educación, porque inicialmente he trabajado, no sé si habré dictado en una semana 50 horas o 60 horas de clase, porque trabajaba mañana, tarde y noche, ¿no? Entonces, para que me alcanzara el sueldo. Y bueno, tampoco lo conseguí, llegué a una fórmula que se sintetiza de esta manera. En el magisterio, un año siempre son 12 sueldos, ¿no? Entonces, pero las necesidades son mayores que esos 12 sueldos. Entonces uno tiene muchos problemas. Yo decía, ¿qué culpa tienen mis hijos que a su papá le guste la educación y por eso les dice, ¿sabes qué, hijito? No te puedo comprar, no te puedo dar, no te puedo... Entonces ya ellos no tienen la culpa, ¿no? Entonces seguiré siendo profesor, pero compartido con otra profesión que me provea de recursos para poder dar una vida digna pues a la familia, ¿no? Bien, doctor, efectivamente, muchos de nosotros optamos también por otra carrera. En mi caso, yo además soy sociólogo y realmente eso me ha dado la oportunidad de seguir trabajando en San Marcos por más de 50 años. Muchas gracias, doctor Iván Rodríguez. Igual, me abrazo. Ya, un abrazo por este día y por todos los días, doctor. Y a disposición de cuando otras veces puedan ser necesarias que podamos juntarnos, ¿no? Sí, doctor, porque en el tintero han quedado muchos otros temas. Lo seguiremos invitando, doctor. Sí, muchas Muy gracias. buenas tardes a todos los o las personas que nos ven y escuchan. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta Bien, otro. doctor.